Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí. Gracias Eugenia y gracias Ezequiel por la presentación. Es un gusto para mí poder estar participando de este espacio y estar colaborando en este caso con la Agencia Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Sé que hay docentes de todo el país porque pude ir viendo minutos antes la entrada al chat, es decir, que la extensión de los docentes a lo largo de nuestro país es grande realmente, y para mí es un gusto poder estar compartiendo este rato con ustedes, ¿no? Sé que hay gente que está trabajando en el programa de formación profesional, en los institutos técnicos superiores, en educación no formal, y seguramente hay gente también del sistema, con lo cual tenemos un auditorio amplio, ¿sí? Creo que el tema que nos convoca, que es el de los vínculos, por un lado voy a intentar hacer una presentación más general, que seguramente eh, tocará distintos ámbitos de la formación y de la enseñanza, y en este sentido mi intención es que pueda servir para pensar sobre los vínculos en la formación. Y voy a dedicar una segunda parte de la presentación ya para intentar hacer una vinculación más directa con lo que es el público particular o los destinatarios particulares de la formación para aquellos que están vinculados al mundo del trabajo. Es decir, que creo que es lo que de alguna manera los convoca tanto en la formación profesional como en las tecnicaturas superiores y en la educación no formal. Creo que este tema de alguna manera hace que tengamos preocupaciones en común, ustedes y yo, ya que yo me desempeño también en la universidad, y el tema de la formación, en términos de la formación de adultos, es un tema que nos es común. Eh, y estamos más acostumbrados muchas veces a trabajar sobre la temática de lo vincular en relación con niños o con adolescentes, ¿no? Tal vez pensando, seguramente erróneamente, que lo vincular de alguna manera está resuelto en relación con los adultos, ¿no? Que tienen una personalidad ya constituida. Sin embargo, voy a intentar plantear eh, algunas hipótesis que creo que nos pueden ayudar para ponerle nombre a lo que tiene que ver con la problemática de lo vincular, particularmente en el mundo adulto, ¿sí? Que es el mundo de la formación. Y particularmente el mundo de la formación para el trabajo o en el trabajo, es decir, gente que se está formando ya sea para insertarse en el mundo laboral o para reinsertarse, ¿no? Así que bueno, eh, voy a partir de una hipótesis que me voy a adelantar a formularla ahora y que la voy a retomar hacia el final, y es que el sentido que adquiere el mundo del trabajo en nuestra situación de formación, de alguna manera modela o define o redefine nuestros vínculos, ¿no? Voy por ahora a dejarla solamente como una formulación y voy a intentar al final de mi presentación retomarla, ¿sí? Lo primero que plantearía en relación con el tema de los vínculos es que en el estudio de lo vincular se nos presenta como cierta dificultad metodológica para pensar sobre lo vincular o para analizar lo vincular en la formación, ¿no? Y la complejidad principal tiene que ver con que, a diferencia de otras preguntas que nos podemos hacer sobre la formación, cuando nos interrogamos sobre los vínculos, nosotros somos parte de la pregunta y de la eventual respuesta, ¿sí? Es decir, cuando nos preguntamos sobre si fue eficaz determinada técnica, en realidad la técnica tiene una entidad que no necesariamente que ver con nosotros. Cuando nos preguntamos sobre la mejor forma de presentar un contenido, el contenido tiene como cierta entidad, independientemente de nosotros también. Pero cuando nos preguntamos sobre lo vincular, la complejidad está en que respondernos a esta pregunta nos involucra de modo directo porque nosotros somos parte de ese vínculo, ¿sí? Por lo tanto, es muy común, y en segundo término plantearía esto, es que es muy común que los que llamamos problemas de comunicación, generalmente, en la base, tengan
algún tipo de dificultad en algo que es más profundo que la comunicación, que tiene que ver con el vínculo establecido, ¿sí? Es decir que la segunda complejidad metodológica, la primera es que somos parte, la segunda es que lo que tiene que ver con lo vincular no sería del todo directamente visible, es decir, que es algo interpretable. Y la tercera, que sería como un tercer tipo de dificultad para analizar estas cuestiones, tiene que ver con que, a diferencia de los problemas técnicos, donde el criterio que utiliza para decidir una técnica es la eficacia generalmente, es decir, solemos decir, esta técnica nos es más eficaz que otra, esta técnica tiene mejor efecto en lo que queremos lograr en los estudiantes que otra. A diferencia de ese tipo de discusiones, en este caso la discusión sobre la eficacia ya no nos sirve, ¿sí? No podríamos decir que hay vínculos eficaces o más eficaces que otros, ¿sí? Cuando entramos en el terreno de lo vincular, en realidad entramos en el terreno de lo clínico. Es decir, que aquí el criterio de eficacia ya no nos es tan efectivo y tenemos que reemplazar la pregunta por la eficacia por otro tipo de preguntas que apunten más a la comprensión de lo que pasa, más que a la definición de un vínculo más o menos eficaz. Es decir, que tenemos tres complicaciones en este tema. Una es que somos parte, la segunda es que es una cuestión no directamente visible y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo de interpretación. La tercera es que tenemos que ubicarnos en una postura de comprensión para tratar de entender lo que sucede. Bien, dicha esta introducción, que es más de corte metodológico, voy a hacer algunas aclaraciones sobre lo que es la noción de vínculo en términos amplios, que a lo mejor nos ayuden a entender lo que viene después en forma de hipótesis, ¿sí? Una buena opción para entrar a discutir lo vincular es escoger un camino bastante simple, que es ir al diccionario de la Real Academia Española y ver lo que dice el significado de la palabra vínculo, ¿sí? Y el diccionario nos dice, viene del latín vinculum y designa unión o atadura de una persona o cosa con otra, ¿sí? Unión o atadura. Esto es interesante ya para nosotros, porque en la definición misma de la palabra vínculo ya hay implícitos dos sentidos que en principio podrían parecernos hasta contradictorios, ¿no? Por un lado, un vínculo nos une, solemos decir que tenemos un vínculo de unión con nuestros estudiantes, podríamos decir que algo nos une a la institución de la que formamos parte. Y cuando hablamos de unión, hablamos de algo en sentido predominantemente positivo. Es decir, solemos hablar de unión en términos de algo que consolida un vínculo en términos positivos. Sin embargo, la palabra ata nos remite a algo que no es tan positivo, y solemos decir que estamos atados cuando estamos limitados por algo, ¿sí? Es decir, que unión y atadura podrían presentarse como dos caras de algo con sentidos diferentes. Y esto es interesante, yo quisiera rescatar esto porque tiene mucho que ver con la problemática de los vínculos humanos y con la problemática particular de los vínculos en la formación, ¿sí? Es como una suerte de sentido paradojal, ¿no? Es muy común en la enseñanza, como en la vida humana en términos amplios, que tengamos que lidiar con paradojas, es decir, con aspectos encontrados de un mismo fenómeno, ¿no? Si por un lado se juega la unión y el sentido positivo del vínculo, a través del vínculo podemos conocer al otro. Y si podemos conocer al otro, podemos hacer contacto, ¿sí? Podemos entonces estar en mejores condiciones para saber cómo formar. Pero al mismo tiempo, si este vínculo nos ata,
seguramente nos va a llevar a la situación, en ciertas circunstancias, de perder la distancia suficiente, ¿sí?, de perder como perspectiva y confundirnos con el otro. Este fenómeno dual, que por un lado une y por otro lado ata, limita, constriñe de algún modo, es muy propio de los vínculos y es muy propio de un fenómeno que en la investigación es muy trabajado, muchos de ustedes seguramente lo conocen, que es el fenómeno de la implicación, ¿sí? Es decir, es un concepto muy trabajado en ciencias humanas, sobre todo dentro de un enfoque en particular, que son los enfoques comprensivos, y más aún en los enfoques clínicos, ¿sí? Se dice que alguien está implicado en una situación cuando de alguna manera está como entrelazado, enredado, ¿sí? Hay una idea de enredo en esto, y gracias a ese enredo uno llega a conocer algo del objeto que estudia, pero al mismo tiempo pone cosas propias en eso que conoce, ¿sí? Aún con el riesgo que esto supone para la construcción de conocimiento científico. Es decir, que este fenómeno que es tan propio de la investigación no escapa a los vínculos humanos que se juegan, que se enredan, podríamos decir, en una situación de enseñanza o de formación, ¿sí? Ahora bien, dicho esto como introducción general, hay algo que quisiera rescatar especialmente, y es que sea cualquiera la dimensión que consideremos de los vínculos, es interesante advertir, cualquiera sea la teoría que utilicemos para interpretar ese fenómeno, que lo que podemos considerar esa área de la vida del sujeto, ahora vamos a especificar cuáles podrían ser esas áreas, ha tenido un origen social, ¿sí? Es decir, lo que quiero marcar, y voy a tratar de ponerle nombre a través de 3 hipótesis que traje para compartir con ustedes, es que cualquier tipo de función psicológica en realidad tiene previamente un origen social, ¿sí? Y por lo tanto nos permite pensar que cualquier desarrollo subjetivo tiene en la base un proceso social que da cuenta de un vínculo. Voy a compartir con ustedes unas placas, unos slides, que van a permitirle ponerle nombre a 3 hipótesis, es decir, son 3 hipótesis muy sencillas. La primera de ellas es una hipótesis que proviene de la psicología cognitiva. Seguramente muchos de ustedes la conocen, porque es una teoría que se enmarca dentro del materialismo histórico, y dentro del materialismo, Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, ya dijo hace muchos años que, perdón, estoy en otra placa. La primera hipótesis no proviene de Lev Vygotsky, me rectifico. La primera hipótesis... Diana, sí. disculpame la interrupción, si no se compartió la pantalla. Bueno, vamos otra vez. Mil disculpas por la interrupción. No, está bien. Vamos a intentar compartirla nuevamente. Les pido disculpas por la demora. ¿Ahí sí? Ahí se compartió la pantalla, exactamente. Perfecto. Pero no se ve la presentación. Bueno, bien. Ahora sí, ahora la tengo en pantalla. Ahí está. Perfecto, gracias. Ahí sí, gracias. Bien, voy a compartir con ustedes entonces, decía, 3 hipótesis que permiten pensar en el origen social del desarrollo del sujeto. La primera de las hipótesis proviene de la psicología social.
particularmente de un psicólogo social que pertenece a la escuela que perteneció a la escuela de Chicago, que es la primera persona que incluso menciona la psicología social como disciplina. Es decir, les estoy hablando de una teoría muy clásica, que ya tiene muchos años, estamos hablando de los años 30 en Estados Unidos, pero que creo yo que sigue siendo absolutamente potente para entender lo que nos sucede a nivel de los vínculos y lo que sucede a nivel de las relaciones en la formación, y a partir de la cual se han desarrollado muchas teorías posteriores. Esta hipótesis dice que el sujeto se constituye a partir de la interiorización de la mirada de los otros. No sé si conocieron alguna vez esta teoría. George Mead tiene un libro muy interesante que se llama Espíritu y Persona y Sociedad. Y él elabora un concepto que para nosotros es muy potente, donde identifica a lo que llama un self, ¿sí? Él identifica al self para hablar de la persona y del psiquismo de la persona, pero ese self está constituido por dos partes: un yo, que es el yo consciente que habla, ¿sí? Como yo en este momento que les hablo a ustedes, y un mí, que en realidad sería la interiorización de la mirada de los otros. Este mí es lo que me permite tener, en mi caso, a mí, una mirada y una visión de mí misma. La imagen que yo tengo acerca de mí misma, diría George Mead, es la interiorización de la mirada de los otros, lo que él llamó los otros significativos, o el otro generalizado, ¿sí? Es decir, que de la interiorización de todos los otros, el sujeto constituye, conforma, una imagen de sí mismo, ¿sí? Esta es una idea bien interesante para nosotros. Creo que una teoría de este tipo nos carga de responsabilidad en la enseñanza, en la medida en que todo lo que nosotros hacemos en la formación, lo que hacemos adentro de un aula, lo que hacemos en estos tiempos en chat, la forma en que elegimos para dirigirnos al otro, el lenguaje que utilizamos, el tono, las palabras, en la presencialidad todo lo que va alrededor de las palabras, que tiene que ver con lo paralingüístico, todo lo que tiene que ver con lo gestual, con el ritmo. Es decir, es algo que se transmite muy sutilmente, transmite no solamente el contenido literal de lo que estamos diciendo, sino que además conlleva una imagen acerca del otro, ¿sí? Por lo tanto, la imagen que el sujeto termina constituyendo de sí mismo, piensen ustedes lo crucial de esto en la infancia y en la adolescencia, la imagen que el otro termina constituyendo de sí mismo tiene que ver, al menos en parte, con lo que nosotros hacemos como formadores. Por supuesto, no de modo exclusivo. Hay todo un historial de vida que hace que el otro generalizado vaya mucho más allá de la escuela. Sin embargo, nosotros, como referentes dentro de una institución, tenemos un rol diferenciado y la constitución del mí, en parte tiene que ver con nosotros. Voy a pasar a una segunda hipótesis que proviene de una teoría muy diferente. Rara vez han tomado contacto entre ambos tipos de enfoques, y que proviene de la psicología cognitiva. Proviene, como les decía hace un momento, de una teoría desarrollada en el marco del materialismo histórico, como fue la teoría de Vygotsky acerca del desarrollo de la cognición, una teoría evolutiva del desarrollo, comparable a la de Piaget, pero donde Vygotsky pone un ingrediente particular, esto seguramente lo conocen, que tiene que ver con el lugar de un otro en la constitución de la cognición, ¿sí? Y dirá que nuestras funciones psicológicas superiores son en principio externas para pasar a ser luego internas. Fíjense, aun cuando Vygotsky y George Mead no hayan tenido contacto entre ellos, más aún cuando se desarrolla la teoría de Vygotsky en los años que se desarrolla, fíjense la similitud
en el modo de dar cuenta sobre el origen social de la constitución subjetiva, ¿no? En este caso hay el desarrollo de una función superior que permite el razonamiento, que permite la deducción lógica, que permite el pensamiento formal, como lo pensaría Piaget, a partir de un otro que en primer término oficia como de conciencia vicaria y por lo tanto facilita desde un exterior, facilita poco a poco lo que Vygotsky llamará la regulación intrapsicológica, es decir, por la cual el sujeto mismo logra la regulación suficiente para pensar en términos superiores por sí mismo. Los docentes obviamente no somos ajenos a esta hipótesis, por eso seguramente lo conocen, porque de hecho la didáctica se ha visto fuertemente influida por la psicología cognitiva, tanto en su línea europea como en su línea americana. Yo diría que si hay una teoría por la que ha tenido más impacto en la didáctica a través del tiempo, sin duda ha sido la psicología cognitiva, sobre todo en sus primeros años. Ahora bien, hay una noción que seguramente conocen también y que es bastante central para nosotros, que da cuenta de este vínculo particularmente, y que obedece, que se la debemos a un norteamericano, que fue Jerome Bruner, quien tomando a Vygotsky y tomando la idea de zona de desarrollo próximo, desarrolló el concepto de andamiaje, es decir, que la posibilidad de facilitar esta regulación intrapsicológica estaría dada por la construcción de andamios, ¿sí? La construcción de dispositivos que permitirían esa mediación de la que hablaba Vygotsky, que hace que un sujeto pueda desarrollar su pensamiento, ¿no? La clave aquí, y tal vez es una de las preguntas centrales de la enseñanza y de la formación, es cuál es el mejor andamio, ¿no? Una pregunta difícil, es una pregunta fácil para formularse conceptualmente, no es una pregunta tan fácil para responderse en la realidad. Es decir, cuál es exactamente la medida del andamio, donde la proximidad no sea ni demasiado grande, ni tampoco la distancia demasiado excesiva, como para que el andamio permita exactamente el tránsito por la zona de desarrollo potencial. Algo que teóricamente lo podemos pensar con mucha facilidad, pero que no es tan fácil de llevar y de concretar en las condiciones que tenemos para desarrollar la enseñanza. Sin duda el contexto actual en el que estamos viviendo es una prueba y un desafío mayor todavía para esto, en la medida en que tenemos que diseñar nuevos andamios que no estaban diseñados y con condiciones que seguramente no son las que desearíamos, o condiciones que no siempre son las mejores, de acuerdo al lugar del país en el que nos encontramos. Vamos a la tercera hipótesis, que complejiza un poco más aún el problema del vínculo, es decir, que no solamente tenemos un vínculo de naturaleza social, no solamente tenemos un vínculo de naturaleza cognitiva, sino que además tenemos un vínculo de naturaleza emocional. La tercera hipótesis se la debemos al psicoanálisis, ¿sí? Y esa tercera hipótesis avanza más sobre un terreno poco, diría poco transitado en la didáctica, que tiene que ver con el hecho de que un sujeto se constituye en sujeto en la medida en que existe un espacio intersubjetivo que actúa como continente, ¿sí? Acá hay una idea de alto poder para nosotros, digo, no muchas veces traída por la didáctica, pero que yo quiero traerla hoy, que tiene que ver con que no solamente tenemos que contar con herramientas para construir buenos andamios desde el punto de vista cognitivo, tenemos que ser además conscientes de cuál es la imagen social que estamos contribuyendo a constituir, sino que además tenemos que tener en cuenta que tenemos que generar condiciones afectivas
para decirlo en términos muy amplios, condiciones emocionales adecuadas para que sea posible pensar. Algo así como un sustrato o como un espacio parecido a un espacio virtual, de los que hablamos tanto en estos momentos. Es como una suerte de espacio virtual, porque no es un espacio físico, sin duda, pero puede ser pensado como un espacio capaz de alojar emociones, ¿sí? Voy a precisar un poco esta idea, intuyendo que a lo mejor esta no es una idea tan manejada en el terreno de la formación, y que a lo mejor puede dar algunas herramientas para poder transitar sobre esta tercera dimensión. Un espacio continente es un espacio que no depende tanto de nuestra voluntad, es decir, no depende tanto de nuestra conciencia, sino que depende más de nuestro propio inconsciente. Cuando nos vinculamos intersubjetivamente, no solamente lo hacemos con nuestras ideas, sino que además lo hacemos con nuestra vida instintiva, ¿sí? Y esa vida instintiva no solamente es responsable de que a veces perdamos distancia y nos enojemos demasiado, contraindicadamente, o que nos entusiasmemos demasiado y perdamos distancia sobre algunas cosas también, sino que esa vida instintiva es responsable también de nuestra posibilidad de tomar contacto afectivo con el otro. Es lo que nos permite también imaginar, inventar nuestros andamios y nuestros dispositivos. Es lo que nos permite tener imaginación. Es lo que nos permite soñar, para decirlo en términos más claros, ¿no? Así como soñamos mientras dormimos, parte de nuestra creatividad consiste en esa forma de soñar despiertos, ¿no? Sobre realidades que no existen. Bueno, esto es parte del funcionamiento inconsciente. Crear un espacio continente es tener la capacidad de recibir la ansiedad, la emoción de esa persona a la cual estamos formando y tolerándola, alojándola, suelen hablar de alojamiento los psicoanalistas, dándole un espacio de alojamiento, puede ser de vuelta luego transformada. Ustedes se preguntarán, ¿qué es transformar eso que se deposita? Transformar es devolver lo que se recibe, no de modo igual. Si recibimos temor, no devolver el temor en los mismos términos, sino devolverlo en términos de algo con sentido. Si nosotros pudimos hacer contacto de que esa persona tiene temor, de que el estudiante con el cual estamos trabajando tiene temor o siente temor, lo que devolvemos transformado es algo que tiene sentido y puesto en palabras. Y en ese poner en palabras, lo que hacemos es justamente brindar un espacio de continente afectivo, ¿sí? Los psicoanalistas, particularmente de la línea inglesa, le pusieron un nombre a esto, a esta capacidad, que seguramente ustedes tienen por ser docentes, que seguramente muchos de ustedes tienen también por ser padres, que tiene que ver con la capacidad de reverie. Le llamaron capacidad de reverie. Esta palabra, que proviene del francés y se vincula con rêve en francés, que es sueño, reverie significa ensoñación. Ustedes me dirán, la ensoñación en la enseñanza. Sí, la ensoñación como esta capacidad de entrar en contacto, pero en ese otro nivel, que nos permite sentir lo que está sintiendo el otro, ¿no? ¿En qué se traduce esto? En el vínculo que establecemos con nuestros estudiantes. Esto se traduce en la posibilidad de tener una escucha atenta. Una escucha atenta no es una escucha a las 24 horas del día, es una escucha que realmente escuche y reciba, ¿sí? Y pueda captar. Esto se traduce en disponibilidad, que no es solamente una disponibilidad intelectual de las ideas,
es una disponibilidad afectiva, de estar dispuestos a conectarnos con eso que es de otro orden, ¿sí? Es decir, hay una frase que solemos usar mucho quienes trabajamos en los enfoques clínicos, que es el dejarse tocar, que no es un dejarse tocar físico, pero fíjense ustedes que la palabra tocar alude a una metáfora física del tacto. Más aún en tiempos de virtualidad, en el que no podemos tocarnos, sin embargo, podemos dejarnos tocar afectivamente, si estamos dispuestos a escuchar en estos términos, ¿no? A escuchar en estos términos amplios de qué es lo que el otro está sintiendo, ¿no? Ahora bien, en estos términos, ¿qué sería un buen docente, no? Un buen docente, en los primeros términos, sería un docente que es consciente y es responsable por ser consciente de su capacidad de influencia social, y por lo tanto es responsable de tener una ética en términos de que lo que nosotros hagamos o digamos va a tener un efecto en la autoestima del otro, va a tener un efecto en la posibilidad que el otro se vea a sí mismo como capaz o como incapaz. Un buen docente en relación con la segunda hipótesis es un buen docente. Es un docente que es capaz de construir andamios adecuados, ni muy lejanos, ni excesivamente próximos, para que alguien pueda hacer algo con lo que le damos. Y un buen docente, en este tercer término, es un buen docente que aloja, es un buen docente que tolera aquello que se proyecta sobre él y lo puede devolver transformado. Ahora bien, si nosotros pensáramos estas tres hipótesis en relación con la formación de adultos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, a Vygotsky en relación con el desarrollo del niño a través de la escuela, en las distintas etapas. Estamos acostumbrados a pensar en Piaget, en el desarrollo del niño. Pero, ¿cuál es la particularidad que se juega en relación con la formación de adultos, ¿no? Y particularmente, además de trabajar con adultos que están en relación con el mundo del trabajo. Voy a traer ahora ese componente en particular, que en la formación, tanto en lo que es la formación profesional, como la formación técnica superior, como la educación no formal trabajando con adultos, el contexto del trabajo actúa como contexto de la formación, pero, sin embargo, esto es una hipótesis también, creo yo que se hace texto, es decir, se mete adentro de la formación. Esta idea de hacerse texto algo que es contextual pertenece particularmente a una grupalista que se llama Ana María Fernández. Es una idea que nosotros utilizamos mucho para ver cómo un significado del afuera se mete adentro del aula y modela de algún modo lo que pasa adentro. Bueno, el vínculo con el mundo del trabajo, creo que es un significado que en este caso se mete adentro de la formación y por lo tanto le da un tinte particular a los vínculos que se establecen. Voy a intentar sostener esta hipótesis modificando levemente estas hipótesis que trabajé hasta ahora para ver qué es lo que tendría de específico la formación de adultos, ¿no? La primera hipótesis la retomo aquí, que era la hipótesis que proviene de la psicología social. Yo la reformularía levemente cuando pensamos en la formación de adultos, y que así como antes decíamos que el sujeto mismo se constituye como sujeto social a partir de la interiorización de la mirada de los otros, creo que la particularidad acá, en la formación de adultos, es que el sujeto en formación constituye su sí mismo profesional a partir de la interiorización de la mirada, particularmente del experto en formación. Fíjense que una leve reformulación para hacer énfasis en algo en particular.
Por un lado, que tiene que ver con la idea de sí mismo profesional. El sí mismo profesional es una idea que se trabaja mucho en formación profesional, sobre todo en aquellos que trabajan en enfoques clínicos, y tendría que ver con la imagen que alguien se forma de sí mismo, pero particularmente en su práctica profesional o laboral específica. Es decir, cómo me veo yo como docente, por ejemplo, o cómo cada uno se ve en la práctica específica que desarrolla. Y fíjense que incorporé también otro elemento en mi formulación, que tiene que ver con el lugar del experto en el oficio, que es quien tomaría particularmente acá más la función de formador. Creo que esto es acá es una característica peculiar de lo que es la formación profesional. Cuando hablo de formación profesional, no me estoy refiriendo particularmente al programa formación profesional, sino a la formación profesional en términos amplios, a la formación de adultos para el trabajo o en situación de trabajo. Y creo que el formador acá toma un lugar muy peculiar que tiene que ver con el de un experto en un oficio, más que en el de un docente en términos de escolarización, ¿sí? Y escolarización también en términos amplios. Podemos hablar también de la universidad. Pero acá creo yo que el docente se corre de ese lugar y aparece el rol del experto en el oficio. Por lo tanto, lo que este nuevo personaje, por decirlo de algún modo, haga o diga, va a ser fundamental en la imagen que quien se forma, si tomamos esta hipótesis originada en George Mill, va a ser fundamental para la forma, para constituir esa forma final en la que esta persona se va a ver a sí mismo como un trabajador en determinada área, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede con la segunda hipótesis. La segunda hipótesis que tomábamos de Vygotsky, y que ustedes seguramente conocen, tiene que ver con esta interiorización de algo que primero es externo, esa regulación primero interpsicológica de una función superior que luego se hace parte de la persona misma y de su propia cognición, y es interna. En este caso, como las teorías, tanto la teoría de Vygotsky como la de Piaget, no nos ayudan demasiado a veces para tipificar qué es lo que sucede cognitivamente con el adulto, ¿sí? Sabemos, a partir de la teoría piagetiana, por ejemplo, que alrededor de la adolescencia un sujeto logra un nivel de pensamiento formal. Y por lo tanto, en la escuela primaria y en la escuela media, las teorías cognitivas del desarrollo, como la de Piaget y la de Vygotsky, constituyen una herramienta importante para nosotros para orientar la enseñanza, tratando de promover el desarrollo del pensamiento desde cada una de las disciplinas con las que trabajamos con los alumnos. Sin embargo, cuando llega el momento de formar adultos, es como que las teorías del desarrollo nos brindan elementos generales, pero no nos brindan una herramienta tan clara de hacia dónde vamos. Traje, por lo tanto, por lo menos a mí me ha servido y tal vez les sirva a ustedes trabajando con adultos, un aporte que en este caso proviene de la formación profesional y que puede articularse con una teoría como la vygotskiana, por la cual podemos tener alguna idea o alguna noción que nos ayude a saber a dónde vamos en la formación profesional, en lo que hace al desarrollo del pensamiento. Estas ideas que les traigo provienen de un pedagogo francés que se llamó, tal vez muchos de ustedes lo conocen, que se llamó Gilles Ferry. Y es una idea que por lo menos a mí me ha resultado útil trabajando con adultos y trabajando sobre todo con adultos en situación de trabajo, en capacitación laboral, por ejemplo. Gilles Ferry discrimina lo que él llama 4 niveles de teorización de la práctica, ¿sí? De la práctica profesional. Y él dice que podemos considerar que hay como 4 niveles diferentes. Existiría como un nivel 0, que es el de la práctica misma, es decir, alguien conoce una práctica
puede realizarla, pero sin embargo no puede decir cómo lo hace. Cuando uno trabaja en capacitación profesional, muchas veces es muy común que parte del trabajo de un pedagogo consista en ayudar a quien sabe hacer algo. Piensen ustedes en cualquier área del trabajo, piensen ustedes en cualquier organización de producción o de servicio, ayudar a esa persona a poner en palabras lo que hace. Porque generalmente nuestro rol es que esa práctica pueda ser transferible a otros, ¿no? Bien, el nivel 0 es un nivel de ejecución de una práctica sin posibilidad de teorizar sobre ella, ni siquiera decir cómo se hace. Por lo tanto, hay que hacer como un esfuerzo de poner en palabras eso. Pero existiría un nivel 1, que es un nivel técnico, podríamos llamar, donde esa práctica puede ser puesta en palabras ya, y alguien no solamente sabe hacer algo, sino que además puede poner en palabras lo que hace. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace luego? ¿Qué hace si pasa tal cosa? ¿O qué hace si pasa tal otra cosa? Un tercer nivel avanzaría aún más en el conocimiento que alguien tiene de su propia práctica, y a este nivel lo llama Ferri nivel praxeológico. El nivel praxeológico es un conocimiento no solo de cómo se hacen las cosas, sino de por qué se hacen las cosas de la forma en que se hacen, ¿sí? Es decir, que es un conocimiento que funda la práctica en razones, muchas veces científicas, en otros de la práctica concreta misma, ¿sí? Es decir, hacemos esto de este modo por estos motivos. Y habría un cuarto nivel, es el nivel de mayor teorización. Ferri dirá que es el nivel de la investigación, y que tiene que ver con poder formular hipótesis, poder investigar sobre esa práctica, poder transmitir esa práctica a otros en términos teóricos, ¿sí? Creo que si nosotros tenemos en cuenta estos niveles, tal vez en la formación profesional podemos tenerlos como herramientas para pensar cuál es el tipo de desarrollo cognitivo que queremos favorecer en el trabajo sobre determinada práctica profesional. Y por eso reformulé esta hipótesis y formulé la idea de que nuestra capacidad de teorizar sobre nuestra propia práctica es en principio externa para más tarde poder ser interna, ¿sí? Creo que de alguna manera es usar la idea vygotskiana, pero para llevarla al terreno de la formación profesional específica y de la posibilidad que desde la formación tenemos de favorecer procesos de abstracción, tal como favorecemos en la escuela, pero en relación con prácticas profesionales específicas. La última hipótesis, traté de reformular también la última hipótesis que di en términos generales, llevado al terreno de la formación profesional. Y en este caso, fíjense que es muy similar, no casualmente es muy similar a la formulación original, solamente he tocado un detalle y he dicho que la confianza en la propia acción se constituye a partir de la conformación de un espacio intersubjetivo que actúa como continente. Fíjense que es una formulación muy parecida a la anterior, justamente porque yo creo que en esta dimensión de lo emocional, no casualmente, aún trabajando con adultos, van a encontrar que no hay demasiada diferencia en términos de desarrollo, justamente porque este no es un problema de desarrollo. Cuando hablamos de la vida emocional, de la formación, vemos que en determinadas circunstancias, aún con sujetos adultos, podemos en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés, en situaciones de incertidumbre, en situaciones de no comprensión, en cualquier cosa que nos conflictúe o que nos ocasione problemas en nuestra seguridad, regresamos a modos de funcionamiento primitivo. De modo tal que, a nivel de la emoción,
es como, voy a decirlo casi coloquialmente, como si nunca aprendiéramos o nunca nos curáramos. Es decir, que la vida instintiva sigue siendo de nosotros mismos, y por lo tanto es siempre igualmente necesario, no importa que seamos grandes o que seamos niños, un espacio continente para poder pensar, ¿sí? Esta idea del continente psíquico y de la necesidad que el espacio sea seguro sigue siendo igualmente importante, ya sea que estemos en el nivel inicial o que estemos con adultos grandes, que estemos con profesionales que estén especializándose en algo. Es decir, esto no tiene que ver con niveles de desarrollo, no tiene que ver con niveles de formación. Es decir, que la vida emocional nos atraviesa más allá de nuestra voluntad. Y por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta permanentemente en nuestro vínculo, ¿sí? Bien, un poco para, creo que más o menos vamos a estar llegando al tiempo de lo que tenían programado en el espacio, pero quisiera como cerrar en que este mundo del trabajo, quisiera volver sobre mi hipótesis primera, el mundo del trabajo como particularidad, como digamos, componente específico del contexto de la formación, de alguna manera le da un tinte peculiar a la formación en términos amplios. Desde un punto de vista social, creo que lo determinante tiene que ver con esta imagen que nosotros transmitimos de lo que es un quehacer profesional y de lo que es un quehacer profesional responsable y ético, ¿sí? Y en esto quiero remarcar nuevamente lo que ya señalé. Creo que una hipótesis de este tipo es como nos vuelve doblemente responsables en que lo que hacemos tiene un poder de influencia sobre el otro. Cuando nosotros actuamos, actuamos desde un lugar social, hablamos desde una ideología, hablamos desde un sistema de valores, hablamos desde aquello que defendemos como valioso y hablamos también de aquello que rechazamos como injusto o como peligroso. Es decir, que tomamos posición. Creo que esto es algo para no perder de vista, justamente por el compromiso ético que esto genera. El compromiso ético donde nuestra influencia tiene que resguardar la libertad de los posicionamientos del otro, ¿no? Creo que este es un tema no menor en la formación, si lo tenemos que analizar desde un punto de vista más social. Desde un punto de vista cognitivo, creo que tal vez estas ideas de Vygotsky siguen sirviendo, aun cuando fueron formuladas en los años 30, siguen siendo válidas. Creo que acá se juega la inventiva, más en este contexto que estamos viviendo, la inventiva para, con las condiciones que tenemos, sean cuales las que tenemos, ¿sí?, podamos lograr lo más que podamos, ¿sí? Y en esto yo creo que la especificidad del trabajo en la formación profesional tiene que ver con la inclusión de ese mundo del trabajo lo más que podamos. Hay un tema interesante aquí que se ve incluso en la escuela media, y es que cuando el mundo del trabajo logra meterse dentro del aula como sentido, esto es como un reaseguro de la significación de lo que se hace adentro. Yo creo que esto es una idea bien interesante para todos los que trabajamos en la formación profesional. Y digo en la escuela media, porque esto lo hemos visto en la investigación, particularmente en aquellas áreas de la formación media, particularmente, generalmente en las escuelas técnicas, y en las áreas de las escuelas técnicas, por ejemplo, en los talleres, que introducen más claramente la vida del trabajo dentro del aula. Y es muy interesante ver cómo, a diferencia del resto de las áreas de la formación, esos espacios tienen un plus de significación. Tienen un plus de significación social, la tarea cobra un sentido nuevo, y es lo que ayuda a, diría yo, desescolarizar la formación,
y a, ¿por qué no? Es una palabra un poco fuerte, pero a desburocratizar la enseñanza, ¿sí? Es decir, la enseñanza cobra verdadero sentido a través del hecho de que eso que estamos haciendo se vincula con el mundo real. Y esa es la posibilidad que tenemos en la formación profesional. Creo que esto hay que optimizarlo en los andamios que diseñemos. Y en el tercer caso, algo que no escapa a ninguno de los niveles, como decía recién, tenemos que trabajar lo más que podamos, lo mejor que podamos, para generar espacios seguros. Espacios seguros afectivamente. Un espacio seguro se juega en las sutilezas, se juega en lo imperceptible, se juega en lo que va adosado a las palabras, más allá de las palabras mismas. Estoy diciendo poco en lo que digo, pero lamentablemente es así, es decir, es muy sutil, es sutil y profundo. Si el contexto en el que yo estoy hablando, por ejemplo, es un contexto evaluativo, eso impregna lo que estoy diciendo de un contexto de significado externo que impregna todas mis palabras de algo persecutorio, por ejemplo. Esto es bien interesante en la formación profesional, lo hemos visto, lo he visto yo particularmente en la universidad, en aquellos espacios donde la formación profesional se superpone, por ejemplo, con espacios de práctica específica, como puede ser el trabajo con pacientes, por ejemplo, ¿no? En la formación de los médicos, en la formación del personal de salud, donde una misma escena es de formación y de asistencia simultáneamente. Y por lo tanto, como alguien que está actuando sobre el paciente en la asistencia, al mismo tiempo es observado en términos evaluativos por otro. Traigo este ejemplo simplemente para que se entienda cuán sutil es esto, ¿no? Y cuán sutil un espacio que se vuelve por algún motivo persecutorio puede impregnar la capacidad de pensar y por lo tanto impedir que la persona que está aprendiendo pueda tomar buenas decisiones, por ejemplo, ¿no? Es decir que esto del espacio-continente es un tema complejo y que depende, creo yo, en buena medida, creo que ahí hay una clave o una llave, en cuanto nos conozcamos a nosotros mismos como formadores, ¿sí? Porque acá viene otra paradoja, y es que puedo conocer en mayor profundidad a la persona a la que estoy formando o al grupo con el cual estoy trabajando, en la medida, valga la paradoja, que me conozco más a mí misma. Es decir, es algo del orden del espejo. Cuanto más yo pueda conocer qué cosas a mí me ocasionan temor, qué cosas a mí me entusiasman y me generan deseo, en mejores condiciones estoy para descubrir y para tomar contacto con aquellas cosas que a mi grupo le dan miedo o lo entusiasman, ¿sí? Es otra paradoja, porque ustedes dirán, bueno, lo que yo estoy percibiendo, ¿está adentro o está afuera? Es una pregunta difícil, pero es la pregunta central de esta perspectiva. Está adentro y está afuera en forma simultánea. Y he aquí la paradoja, ¿no? Es decir, que está en ambos lugares. Pero si toleramos esto, que de no saber muy bien dónde está, podemos tomar contacto. Bueno, creo que todo esto que dijimos, lo social, lo cognitivo y lo afectivo, todo va junto. Cuando actuamos, todo está junto y va embebido en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿sí? Por lo tanto, ahí en lo que decimos y en lo que hacemos van tanto los riesgos como las posibilidades. Pero bueno, de esto creo que se trata la formación. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Realmente, digamos, fue un gusto poder escucharte y aprender. Tenemos pocos minutos y la verdad es que mientras fuiste exponiendo se hicieron muchos comentarios, observaciones, preguntas. Nos parece muy interesante, digamos, esto que planteás de la triada entre alojamiento, continente, imbricación vincular, proceso formativo y formación profesional. Realmente, digamos, es muy interesante y apasionante poderlo ponerlo en práctica. Surgieron muchas preguntas vinculadas a diferentes temas, en principio, digamos, con la diversidad y el grupo, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando se trabaja con adultos, ¿no? Una pregunta que surge es ¿cuál sería la recomendación para trabajar desde el alojamiento, desde el continente, en grupos diversos y con recorridos y trayectos de una persona adulta? Esa sería entonces un poco la primera pregunta. Digamos, más que nada, ¿cómo poder, digamos, trabajar, digamos, en un espacio comunitario este tipo, digamos, de propuesta que vos estás presentando? Intuyo que en la pregunta hay como una preocupación que tiene que ver con la heterogeneidad de la gente, ¿no? Exactamente, exactamente. Es muy común que en educación, en didáctica en particular, la heterogeneidad sea algo que se ha instalado como una dificultad, digamos, ¿no? Como un presupuesto acerca de que trabajamos mejor con gente que es parecida, ¿no? Eh, Esto es algo que nos ha dejado como la didáctica, sobre todo en sus primeros tiempos, donde trabajar con grupos homogéneos podía llegar a ser una ventaja, sobre todo pensando en que la homogeneidad era una homogeneidad en términos de la posibilidad de pensamiento. Aún en la cognición, eh, pronto se supo, digo pronto, ya en el siglo XX, se supo que la heterogeneidad no necesariamente era un obstáculo, e incluso desde la misma cognición, los herederos de Piaget, los de la Escuela de Ginebra, empezaron a trabajar sobre la idea de conflicto sociocognitivo, justamente para plantear que la diversidad en los distintos niveles de cognición o de pensamiento no era un obstáculo, sino que podía ser un factor facilitador de la promoción del desarrollo de aquellos que no lo tenían. Pero sin embargo esa idea es como que nos ha quedado como una dificultad, como si nuestra representación mental fuera de que si tenemos sujetos parecidos, nuestro trabajo se facilita, ¿no? En el terreno de la emoción, yo creo que la heterogeneidad o la pregunta por la heterogeneidad o la homogeneidad es una pregunta que se cae por sí misma, porque el terreno de la emoción y el mundo de lo clínico trabaja con sujetos que son absolutamente únicos y absolutamente incomparables con ningún otro. Es decir, que nunca podríamos tener sujetos parecidos, ¿sí? De alguna manera, cuando yo hablo de función continente, estoy hablando de una capacidad del docente de dar cabida a esa diversidad con lo que la diversidad plantea, ¿sí? No podríamos no tener sujetos absolutamente heterogéneos y diferentes. La forma de vivir la ansiedad, la forma de vivir este contexto en que estamos viviendo de cada uno de los que nos están escuchando es absolutamente única. Y esto no invalida la función que un docente puede tener de continencia en términos de tener una escucha, por ejemplo, para todos los que están presentes ahí en una situación presencial, o para tener una escucha en las distintas intervenciones o en los distintos chats que yo leo con las cosas que me plantean o que me preguntan. Es decir, la noción de continencia justamente es la posibilidad de alojar lo heterogéneo en lo que cada uno tiene de distinto, de idiosincrásico.
si me pienso a mí misma dando clase, en realidad cada una de esas personas que me escucha y que intenta entender lo que digo, viene con una historia absolutamente diferente, viene con una capacidad de tolerancia a la frustración diferente, y por lo tanto nunca podría tener la expectativa de tener una estrategia igual para todos. Es decir, que de algún modo uno puede tener una escucha con el grupo en general, pero es muy probable que cada una de esas personas en cierto momento necesite de palabras diferentes y necesite recibir el mensaje de que está siendo escuchada. Esto es continencia, ¿no? Evidentemente, ustedes ya estarán advirtiendo que, bueno, esta función de continencia a veces es, en términos tan específicos, es difícil en una situación muy masiva o en una situación de baja interactividad, ¿verdad? Sí, obviamente hay contextos y contextos de interacción, pero hablo de función continente en términos amplios, aunque más no sea por el tono en que yo intento darle a mi discurso. Eso también es continente, ¿no? Esto es como más sutil, pero es cuánto mi discurso intenta incluir al otro como interlocutor. Este es un tema bien interesante que nos daría para seguir discutiendo mucho, que es particularmente analizado por los lingüistas, y dentro de la lingüística, por lo que son los especialistas en análisis del discurso. Es decir, cuánto mi discurso, en la forma en que está estructurado, en los gestos que uso para dirigirme al otro, en el tono de mi voz, en el ritmo, en las palabras que elijo, podría elegir varias, sin embargo, elijo estas. Cuánto mi discurso lo construye al otro como sujeto y por lo tanto mi discurso está dando el mensaje de que el otro está incluido dentro de esta conversación. No sé si soy clara en esto que quiero decir. Es difícil para mí en este momento justamente tener indicios acerca de si ustedes realmente me están entendiendo, pero el discurso mismo es portador de una imagen y es portador también de una función continente, ¿no? Cuán afectiva yo me muestro también en mi discurso es parte de esta función continente, ¿no? Es un tema Diana, complejo, pero sí. no, muchísimas gracias, creo que fuiste muy clara, digamos, en la aclaración, digamos, de esta pregunta. Fue, digamos, un tema que fue surgiendo, digamos, de manera recurrente en la medida en que vos ibas exponiendo. El tiempo, así como en la televisión es tirano, también en el Zoom es tirano. Les pedimos 1000 disculpas, pero tenemos, digamos, permiso para utilizar la sala hasta dentro de unos pocos minutitos. Lamentablemente, digamos, no podemos darle lugar y espacio a otras preguntas también muy interesantes. Quizá, digamos, tengamos que repensar estos seminarios, digamos, con un poquito más de tiempo para dar más espacio a todo lo que tiene que ver con el intercambio, que es también, digamos, muy enriquecedor. Nuevamente te queremos agradecer, Diana, realmente es muy interesante tu presentación, muy probablemente tus reflexiones nos ayuden a pensar como docentes, cómo en nuestras prácticas podemos poner el foco en este proceso de encuentro intersubjetivo, digamos, y cómo también, digamos, el lenguaje verbal, no verbal, digamos, van constituyendo de alguna manera al otro, digamos, como parte, digamos, de un proceso de enseñanza, pero al mismo tiempo también, digamos, como parte, digamos, de un proceso de formación profesional. También quiero agradecerle a todas, todos, por sus preguntas, sus intereses, sus aportes. Queremos comentarles también, digamos, que vamos a enviarles por mail una breve encuesta para poder conocer su opinión con respecto, digamos, a la charla. Eso nos interesa, digamos, de manera especialísima, porque, bueno, de alguna manera nos permite también
hacer una autoevaluación, digamos, de cómo estamos realizando las cosas, así que es muy importante que la puedan contestar. Queremos agradecer, o quiero en particular agradecer el apoyo de todos los que colaboran para la realización de esta actividad. Realmente detrás de todo esto hay mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha energía. Especialmente quiero agradecer, digamos, a la Gerencia de Actualización y Modernización Educativa, a la persona de su gerenta, que es Romina Dimant, que está atrás de escena, también, digamos, haciendo que todo esto sea posible. Y por último, recordarles, si les interesa, anotarse o inscribirse en los próximos encuentros. El próximo se realizará el jueves que viene, en el mismo horario, y tratará sobre las prácticas de liderazgo educativo en contexto, y estará a cargo de la doctora Gabriela Krichewski. Bueno, sepan disculpar, digamos, que no podemos dar espacio a todas las consultas, a todos los aportes. Nos sirve también, digamos, esto para repensar si no deberíamos ampliar un poco, digamos, el tiempo de exposición y de preguntas. Les agradecemos mucho a todos su participación y quedamos en contacto para un nuevo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, gracias Ezequiel, gracias a todos. Ha sido un gusto. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.